Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que ha dejado a todos con la boca abierta, algo que nadie vio venir y que sin duda ha sacudido el mundo del espectáculo. Sí, como ya lo pudieron leer en el título, hoy vamos a hablar de la impactante noticia de Mert y Afra que ha sorprendido a todos este 5 de diciembre de 2025. Prepárense porque esto es grande, es jugoso y honestamente un poco inesperado. Antes de zambullirnos de lleno en todo el drama y los detalles, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse que ven por aquí abajito. Nos ayuda un montón a seguir trayéndoles las noticias más candentes y los chismes más interesantes del mundo del entretenimiento. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así que, ¿qué ha pasado con Mert y Afra que ha generado tanto revuelo? Pues bien, la bomba explotó hace unas horas y, para serles sinceros, todavía estamos intentando procesarla. Las redes sociales están que arden, los medios de comunicación no paran de especular, y los fans, bueno, los fans están divididos entre la sorpresa, la decepción y la intriga. Para quienes no estén al tanto, Mert y Afra son dos figuras muy prominentes en el panorama turco. Mert, un actor consolidado con una carrera envidiable y un séquito de admiradores fiel, conocido por su carisma y sus papeles icónicos. Afra, una actriz joven pero ya con una trayectoria impresionante, que ha cautivado al público con su talento y su belleza, convirtiéndose en un ícono de estilo y una referente para muchos. Su relación, cuando se hizo pública, fue vista por muchos como una de las parejas más perfectas y prometedoras del momento. Se les veía juntos en alfombras rojas, en eventos, compartiendo momentos en sus redes sociales, y la química entre ellos era innegable. Parecían ser la pareja ideal, esa que sueñan con ver triunfar, y de repente ¡boom! La noticia que ha saltado hoy, 5 de diciembre de 2025, es algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Y no estamos hablando de un nuevo proyecto juntos o de una colaboración artística. Estamos hablando de algo mucho más personal, algo que va a afectar directamente su vida y, por ende, la forma en que los vemos. Para empezar, vamos a desgranar un poco lo que se está diciendo. Las primeras informaciones, todavía difusas y con detalles que se van añadiendo con el paso de las horas, apuntan a una separación. Sí, han oído bien. Mert y Afra, la pareja que muchos admiraban, al parecer han tomado caminos separados. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque los motivos detrás de esta ruptura son, cuanto menos, intrigantes. Los rumores iniciales hablaban de diferencias irreconciliables, una frase tan genérica que nos deja con más preguntas que respuestas. Pero a medida que avanzaba el día, han empezado a surgir detalles más específicos, y es ahí donde la cosa se vuelve realmente escabrosa. Se habla de terceros en discordia, de malentendidos graves, de presiones externas, de todo un poco. Una de las fuentes más insistentes, aunque todavía no confirmada oficialmente por los implicados, sugiere que la tensión entre Mert y Afra venía gestándose desde hace un tiempo, pero que un incidente concreto, ocurrido hace apenas unas semanas, habría sido la gota que colmó el vaso. ¿Qué incidente? Pues ahí es donde las teorías se multiplican. Algunos apuntan a celos profesionales, otros a problemas de comunicación, y hay quienes aseguran que todo tiene que ver con un supuesto coqueteo de Mert con una figura emergente del cine turco, algo que habría enfurecido a Afra. Por otro lado, hay quienes defienden a Mert, asegurando que él siempre ha sido leal a Afra y que las acusaciones son infundadas. Y claro, también están los que señalan a Afra, insinuando que su ambición profesional la ha llevado a tomar decisiones drásticas, o incluso que ella misma ha estado involucrada en situaciones que han puesto a prueba la relación. Como ven, la información es un verdadero caos de especulaciones y medias verdades. Lo más impactante de todo es la rapidez con la que se ha desarrollado todo esto. Si hace apenas unos meses los veíamos cogidos de la mano y compartiendo sonrisas, hoy nos enfrentamos a la noticia de su ruptura, una ruptura que parece ser bastante tormentosa. Las redes sociales son un hervidero. Los fans de Mert están defendiéndolo a capa y espada, mientras que los de Afra la apoyan incondicionalmente. Y entre medias los curiosos, hambrientos de detalles, analizan cada foto, cada comentario, cada reacción en busca de pistas. ¿Será cierto que hay otra persona involucrada? ¿O es solo una excusa para poner fin a una relación que ya no funcionaba? Las especulaciones sobre quién podría ser esa tercera persona son interminables.
Se mencionan nombres de actrices jóvenes que están despuntando, de compañeras de reparto con las que Mert ha trabajado recientemente e incluso de figuras públicas de otros ámbitos. Es el típico efecto dominó de una noticia de este calibre, cada rumor genera 100 más. Y luego está el factor mediático. Ambos son figuras públicas muy queridas, y esta noticia no solo afecta a su vida personal, sino también a su imagen pública y, potencialmente, a sus carreras. Los contratos publicitarios, los proyectos futuros, la percepción del público, todo podría verse influenciado por el desenlace de esta historia. Lo que sí está claro es que esta separación no ha sido amigable. Los silencios de ambos, que hasta ahora no han emitido comunicados oficiales al respecto, son más elocuentes que 1000 palabras. Este silencio, lejos de apaciguar las aguas, las está revolviendo aún más, invitando a la imaginación colectiva a llenar los huecos con las teorías más rocambolescas. Algunos expertos en el mundo del espectáculo turco sugieren que podríamos estar ante un caso de fuego cruzado mediático, donde se filtran informaciones estratégicas para ganar la simpatía del público o para desacreditar a la otra parte. Es una estrategia muy común en el mundillo, y viendo la intensidad de las especulaciones, no sería de extrañar. Por otra parte, hay que recordar que Mert y Afra son jóvenes y están en la cima de sus carreras. Las presiones de la fama, los horarios de rodaje, los viajes constantes, la exposición mediática, todo esto puede ser un gran desafío para cualquier relación, por muy sólida que parezca. Quizás simplemente la dinámica de sus vidas se volvió incompatible. Lo que sí es innegable es el impacto que esta noticia ha tenido en sus seguidores. Para muchos, Mert y Afra representaban una historia de amor moderna, un cuento de hadas en el mundo del espectáculo. Ver que esa historia llega a su fin, y de una manera tan abrupta y envuelta en misterio, genera una sensación de desilusión. Es como si se rompiera una ilusión colectiva. Y aquí es donde entran ustedes, nuestra comunidad. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Se lo esperaban? ¿Creen en los rumores? ¿Quién creen que tiene la culpa, si es que la tiene? Nosotros hemos estado recopilando todas las informaciones y analizando las reacciones, y la verdad es que hay para todos los gustos. Algunos argumentan que Afra, con su creciente éxito internacional, podría haber sentido que Mert no estaba a la altura, o que sus intereses profesionales ya no convergían. Otros, por el contrario, creen que Mert, al ser un poco más reservado y menos propenso a exponer su vida privada, se ha visto abrumado por el ritmo de Afra y su constante presencia mediática. Y no podemos olvidar los rumores más oscuros. Hay quienes sugieren que la ruptura podría estar relacionada con un escándalo que se intentó mantener oculto, o con algún tipo de acuerdo secreto entre ambas partes para proteger sus carreras. Es el tipo de cosas que hacen que el mundo del espectáculo sea tan fascinante y a la vez tan turbio. Lo que sí es seguro es que esta historia aún no ha terminado. Es probable que en los próximos días o semanas tengamos más detalles, quizás comunicados oficiales, quizás entrevistas reveladoras. Nosotros, como siempre, estaremos aquí para traerles toda la información, contrastada y analizada, para que ustedes tengan la visión más completa posible. Este 5 de diciembre de 2025 quedará marcado en la historia del entretenimiento turco como el día en que una de las parejas más queridas anunció su separación, dejando tras de sí un rastro de especulaciones, decepción y, sobre todo, mucha intriga. ¿Será esta el fin de una era para Mert y Afra como pareja, o solo el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas individuales, plagado de éxitos y, quizás, de nuevas relaciones? Solo el tiempo lo dirá. Y ahora, para recapitular, hoy hemos abordado la impactante noticia de la separación de Mert y Afra, ocurrida este 5 de diciembre de 2025. Hemos explorado los rumores iniciales, las teorías sobre los motivos detrás de esta ruptura, y el revuelo que esto ha causado en las redes sociales y los medios. Hemos visto cómo la falta de comunicados oficiales ha alimentado aún más las especulaciones, y cómo esta noticia ha afectado a sus seguidores. En definitiva, ha sido una noticia que ha tomado a todos por sorpresa, y que sin duda seguirá dando de qué hablar. La vida de las celebridades siempre nos fascina, y cuando una historia como esta irrumpe en nuestro día a día, es difícil no sentir una mezcla de curiosidad y, en muchos casos, de empatía. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis tan intenso. Ha sido un placer compartir con ustedes estas informaciones, aunque sean de naturaleza tan sensible. Espero que les haya parecido intrigante, informativo y, sobre todo, entretenido.
Ahora, la parte más importante para nosotros, de ustedes. Me encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Cuáles son sus teorías? ¿Están sorprendidos? ¿Les gustaría que profundicemos en algún aspecto en particular? Déjenme sus comentarios aquí abajito porque sus opiniones son oro para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y antes de que se vayan, recuerden lo que les dije al principio. Si les ha gustado este vídeo y quieren seguir al día con las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren, y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Adiós.